Hola a todos, humanos, personas, seres vivos de esta tierra. Bienvenidos a otra entrega más de lo que viene siendo Ereban Ban Frou Frou, el héroe más grande de todos los tiempos, cuando todavía se llamaba Ereban de Aesa. Y esta es la segunda historia. Cosa segunda. Cosa segunda. De cómo Ereban de Aesa, en ese momento era todavía de Aesa, no hizo nada de verdadera consecuencia porque a fin de cuentas era un bebé. Pienso, creo, sospecho que lo de a fin de cuentas es un juego de palabras con lo de salir de cuentas, pero a lo mejor el Nacho de 2012 no era tan ahí. Este es un capítulo de los que añadí. Esto no es una historia que contaba en la tetería, sino que esto es un plan... Cosa original, tengo que escribir sobre el capítulo primero. Y me resultó extraño porque yo todo esto lo escribí en modo NaNoWriMo para que saliese todo para adelante. Y para poder llegar a hablar de mi héroe, tuve que hacer una cosa que a mí me daba rabia de los libros normalmente, que es empezar con los padres, que es empezar antes del nacimiento del este, pero hay 2 capítulos de los padres de Ereban Ban Frou Frou, porque sí, ¿sabes lo que tiene escribir en modo, a ver hasta dónde me lleve? Pues que salen cosas impredecibles. Empecemos. Este creo que está un poco peor escrito, pero... La vida transcurría en casa de los padres de Ereban, en la apacible calma que se da siempre que acaba de nacer un niño. Calma, quiero decir, para los vecinos. Es lo que tiene no ver a la gente durante 6 meses, que piensas que estarán bien, pero no. En el interior de la casa todo es caos, desorden, gente llorando, a veces el bebé llora también. La madre de Ereban llevaba 3 horas cantando. Esto es cuando nació mi sobrino. Esto es cuando nació mi sobrino y estoy aquí cogiendo las experiencias de mi hermana cuando acababa de... Sí, la madre de Ereban llevaba 3 horas cantando. Pensaba en cómo se imaginaba ella cantándole al niño cuando estaba embarazada. ¡Qué ridículo! Ella que no había cantado en su vida y cómo ahora le salían solas. La gente piensa que es algo instintivo, que está en la madre, pero toda madre sabe que cuando hay un niño que lleva 12 horas haciendo engue, cantas, pierdes la dignidad, el orgullo y el amor propio. Con tal de que esa horrible bola de carne se duerma, si hay que cantar canciones de elefantitos o hadas o amigos que se separan en una guerra, se hace. Esa es una canción que recuerdo yo de cuando era niño, que había 2 amigos que se separaban en una guerra y uno se moría y yo, madre mía, qué dramón. Anyway. Y de nuevo lo de engue, es que yo de bebé lloraba haciendo engue. Mis padres les había gracia. Bien. Mientras Cristina, el nombre que no es de mi madre, cantaba lo de uno de los 2 amigos, que se ponía muy triste porque el otro se había muerto, ahí en el frente, el pobre Bernardo, que no es mi padre, abría muy fuerte los ojos. Ereban estaba en la otra punta de la cabaña, sobre la mesa. Si el niño iba a ser mago, había que estar atento a todos los portentos y sucesos como ese. ¡Cristina! El niño ha salido de la cuna solo y todavía ni es capaz de sostener la cabeza. Cristina se giró para mirarle. Miró la hogaza de pan que tenía en las manos y luego al bebé en la mesa. ¡Ay! ¡Ay, santo Tilac! Sorprendente, ¿verdad? Yo creo que es magia. Mira, de verdad. Mira cómo se le mueve la cabeza, que no se le sostiene. Cristina corrió hacia la mesa y tomó al niño en los brazos. ¡Ay, cariño! ¡Qué magia ni magia! Que le estaba dando de mamar y luego estaba cocinando y se me quemaba la cebolla y que me dejó el crío en la mesa. Bernardo empezó a hacer cosas de hombres con palmaditas en la espalda y buenos... Bueno, es que, a ver, esto es como todo, que ya nos acostumbraremos. Que le podría haber pasado algo como ¡ay, cómo se me puede olvidar el niño en la mesa! Notó que a Cristina le empezaba a temblar el labio y optó por abrazarla fuerte, con cuidado de no hacerle daño al bebé y por dejar de decir cosas de magia. Ereban dio su aportación babeando sobre uno de los 4 hombros hasta que se calmaron todos. Sorprendente. De repente me pongo en el punto de vista solo de mi padre. Anyway. Y alguien aporreó la puerta, sobresaltando a los 3. Ereban soltó un grito de protesta, de los de pre-lloro. Esto es de haber estado yo cuidando de mi sobrino. ¡Qué fuerte! Todas estas cositas son de... ¿Cómo mola? Volvieron a llamar, más fuerte. ¡Abran en nombre del rey! Bernardo lanzó una mirada a su esposa. Nadie de la aldea decía cosas como «en el nombre del rey». La única expresión que se le venía a la cabeza era la del sacerdote, que cuando perdía las cartas soltaba cosas así, pero eran más bien otro tipo de expresiones más intensas que no repetiré por aquí. Asomó la cabeza por la ventana, vio que había un hombre bajito y con bigote y corrió a abrir la puerta. El señor bajito y con bigote le miró desaprobadoramente. Es una palabra que no sé si existe, desaprobar, pero es lo que hace este tipo de señor, seguro.
El miedo que despertó en el padre de Eribón aquel señor con bigote es mucho, mucho peor que el que pueden causar 2 soldados de esos de armaduras y caballos de guerra, o un grupo de villanos con antorchas. Cuando se te presenta un señor bajito, con bigote, que te desaprueba, quiere decir problemas. Los soldados o la turba de gente con antorchas como mucho te pueden robar, quemar la casa o matarte. El señor bajito con bigote probablemente quiera que hagas algo que deberías haber hecho. Y eso es peor. Además, el hombre con bigote tenía vocecita. Esto es más peor. De nuevo, no sé si dice más peor, pero hay cosas que son peores y hay cosas que son más peores que otras cosas. No sé si me entienden. Pero antes de que yo empezase a hacer mi activismo pro andaluz, ¡yas! Nacho del pasado. Por decreto real de conscripción, usted y su esposa quedan al servicio del rey en condición de soldados. Partirán para el frente al anochecer. Bernardo miró a su esposa, consternado. ¿Al ejército? ¿Los dos? ¿Al servicio de qué rey a todo esto? La aldea de Aesa y sus territorios cercanos siempre habían estado en tierra de nadie. No se había luchado ninguna disputa territorial en la memoria reciente y la no tan reciente. No había ningún interés militar cercano. El producto más valioso de la zona solo podía ser considerado la madera del bosque y ni siquiera los leñadores veían aquellos árboles atractivos. Nota. Y los leñadores pasan mucho tiempo solos. Terrible. Cristina se lanzó al vacío, que era preguntar a aquellos ojos demasiado juntos que había cerca del bigote. Oiga, ¿qué guerra? ¿Con quién luchamos? Cariño, se dice contra quién, interrumpió Bernardo. No, ¿con quién tenemos que luchar, Bernardo? Eso es mucho más importante. Imagínate que nos toca luchar del lado de los malos. ¿Entonces qué? La lógica de Cristina era aplastante. A ver, uno no quiere luchar con los malos. Contra los buenos, es decir, luchar con los malos contra los buenos, me refiero. Sí que pueden llevar a equívocos las preposiciones, caramba. Y ahora que me viene a la memoria, justo eso fue lo que causó esa guerra, por una carta demasiado ambigua que mandó uno de los dos bandos hace unos 100 años. Por esas cosas que pasan, ni un bando ni otro recordaban, ni los padres de Eribón lo llegarían a saber nunca. Pero eso no cuenta en esta historia. Esto es el señor Adams, la guía del autostopista galáctico. Bien, lo que importa es la decisión que tomó Bernardo, en el último momento de valentía que veremos en este episodio. En el único momento de valentía que veremos en este episodio. Episodio o cosa, nota al pie. Como sean estas cosas que os cuento. Si ustedes se lían con las preposiciones, yo siempre he tenido problemas definiendo las cosas. Por ello prefiero llamarle cosas a las cosas. No sé si me entienden. Bernardo tragó saliva, metió barriga, sacó pecho y afirmó: no vamos a ir. Tengo un hijo, tengo una esposa y no quiero que ninguno de los tres luchemos en algo que no tiene nada que... Si es necesario, llamaré a los soldados y os arrastrarán fuera, cogidos por el cuello. El niño el primero. Y si no veo que hacéis, y si no veo que lo hacéis de una manera satisfactoria, os arrastrarán dentro y lo repetimos de nuevo. ¿Bien? ¿Entendido? Bernardo tragó saliva, sacó barriga, desinfló pecho y asintió cabizbajo. A ver, no le miren mal. No todos los días viene un señor con bigote a aterrorizarle a uno comandarle el ejército. La gente, y eso lo sé yo, y lo sabe la abuela del tipo a la derecha del que está oyendo esto, necesita un tiempo para poder indignarse correctamente. Ya llegaría el momento de heroísmos antes de que acabes esta historia. O cosa. Aquí empecé ya a hacer lo de voy a intentar separarlo esto por escenas y no tenía ni idea de cómo se separan en una historia las escenas, los trozos, total. Bien, simplemente he puesto una línea aquí en el Scrivener. Bien. La primera vez que digo Scrivener en voz alta, creo. El hombrecillo me he mirado de repente un momento a la cámara de ver si estaba grabando, porque si no hubiese estado 10 minutos, bien. El hombrecillo les había dado hasta el caer de la tarde para recoger los bienes personales que considerasen necesarios para el viaje y reunirse a las afueras de Aesa. Los bienes materiales de aquella casa eran francamente rápidos de recoger. Era una de esas familias de clase media baja. O como se dice en Mirion, una familia prêt-à-porter. ¿Eso de Mirion? Esto lo tenía yo que sacar de alguna novela. Bien, después de dar vueltas por la casa con un saco, decidieron recogerse a sí mismos y No, esto es de una novela mía previa. Miriam es... bien, anyway, detalles. A ver, esta novela originalmente era una novela seria sobre un mago muy serio y que a la vez se me ocurrió hacer pues una novela pues que sería la parodia de esa novela seria y dramática y grimdark.
Pero primero, como no me atreví a escribir la novela seria, dio por escribir la parodia. Y aquí esto tiene restitos de aquella novela que ni siquiera está escrita, porque me dediqué a escribir la parodia de la otra novela. Bien, anyway, acabo de acordarme de eso, que no pensaba en ello desde hace 2013, una cosa así. Después de dar vueltas por la casa con un saco, decidieron recogerse a sí mismos y se plantaron en la puerta, con esa expresión de incredulidad de cuando le pasa a uno algo realmente terrible. Otras familias de otras historias hubieran tenido debates largos y apasionados sobre la ética y la moral de la situación, de lo cruel del destino, del motivo de la guerra, del amor del uno al otro, del momento en el que se vieron por primera vez en la playa de Aesa. Pero eso es una historia real o realista. Bueno, es mi historia y es la historia de Ribón y quiero llegar a las partes interesantes lo antes posible. Era una de esas parejas y una de esas épocas, se miraron a los ojos, suspiraron y ya está. Vaya, empieza un siguiente párrafo con empezar con un vaya, eso lo quitaría ahora. Que como sus pertenencias eran casi tan nulas como sus opciones, llegaron a las afueras del pueblo antes de la hora. Así, y allí encontraron a los demás habitantes de la aldea, que, como ellos, no es que se basaran en una ética del trabajo, de ser laboriosos y levantarse al alba y esas cosas, y que por ello habían llegado antes, sino que más bien pues no tenían nada más que hacer y se habían plantado allí. Más perro. Cada habitante que aparecía era recibido con una mezcla de suspiros, comentarios innecesarios del estilo ¡ay, tú también! ¡Ay, ay, ay! Y por qué no decirlo con cierta excitación. Era la primera vez en el pueblo que pasaba, bueno, algo. Según iban pasando las horas, los comentarios de alguien debería hacer algo y esto no puede ser, no puede ser. Y ¿tú crees que estas tierras las podríamos cultivar? Tantos años con el secarral al lado del pueblo y no usarlo. Se iban sucediendo cada vez con más frecuencia. Al final todos, en casi total mayoría, se pusieron de acuerdo en que alguien debería hacer algo, en que también que si todo les salía bien a la vuelta de la guerra, iban a empezar a plantar tréboles en el llano, que eso les iba a ayudar a plantar algo comestible luego, y que ya verían. ¿Y para qué necesitarán mujeres y niños?, preguntó Cristina. Pues mujer, no sé, para limpiar el campo de batalla después o algo. Pero ¿y el niño? Pues para luchar no creo que sea, vaya. Claro, eso es una chorrada. Pues a lo mejor, no sé, a lo mejor le dan trapos más pequeñitos para que limpien. Cristina iba a sugerirle a su marido que se metiera a ocurrencias por algunos sitios cuando se oyeron los caballos del hombrecillo y los dos soldados. No puede ser, pensó el padre, y entrecerró los ojos. Eso tiene que ser una mancha. Pero no, yo estuve allí, y el caballo también tenía un bigotito negro. Esto no es para nada una metáfora del franquismo. Para nada. O sea, Eribon Manfrufru no nació en el 82, en mitad de la transición. El hombre con bigote se bajó del caballo con bigote y sacó una proclama. Una proclama es como un edicto, pero más, no sé, más de soltárselo al populacho, con tonito de voz. Sí, la diferencia es que en la proclama salen palabras como populacho y que la gente suele responder, la verdad, con el civismo de un populacho. Es por eso que los reyes de hoy en día han aprendido la lección y son más de edictos. Por orden del rey Francis I, emperador de las tierras conocidas del norte, pontífice máximo de las tierras conocidas del sur, gobernador incontestable de los territorios allende del mar al este, se ordena a las poblaciones de la comarca de Chócer el apoyo inmediato y voluntario de toda su población para fines bélicos. Al oír el nombre del rey, la gente soltó comentarios de ¡ah, ese! ¿Francis es nombre o es diminutivo? ¿Y al oeste quién manda? ¿Y qué? Que fueron desaprobados por el hombre de bigotito. Cada familia llevará los útiles necesarios para el combate, o de no tenerlos, se encargará de derrotar al enemigo en el más brutal cuerpo a cuerpo. El ejército del rey aportará a uno de cada 5 hombres una utilería de guerra compuesta por un arcabuz, una mancuerna y 3 pifostios. Aquel que reciba la utilería será responsable de su uso y mantenimiento. ¿Un pifostio? ¿Qué es una mancuerna? ¿Una utilería? Yo creo que una bestia de carga, ¿no? Pero más fino, ¿no? ¿Y quién nos va a enseñar cómo se doma una utilería? Yo no me monto uno de esos. ¿Y qué? Y Fortuna Velut Luna será el grito de guerra que será usado por los combatientes cuando reciban la señal indicada por el rey o sus oficiales. Pero ahora, ¿nos van a tener que decir cómo tenemos que gritar? Si yo siempre que he gritado ¡ay!
Sí, claro, como la Belén cuando... Ay, madre mía, no me acuerdo de esto. Sí, hombre, como la Belén cuando se deja las ventanas abiertas. Nos acaba de llamar populacho. Anda que no hizo la bien en casarse, por el camino que iba. A ver, si empezamos con las bromas, yo no me entero de lo que dice el señor este. Yo creo que la culpa es más del padre, que la dejaba ir sin el chal a las fiestas. ¿Qué? El debate sobre la vida y milagros de Belén llegó a tal punto que le tapaba la vocecilla del hombre con bigote, que arrugó la proclama sin haber llegado a las partes de insultar a la plebe, que era lo que le gustaba. Apretó muy fuerte la boca, desaprobando a su alrededor. El caballo hizo y arañó con un casco en el suelo. El marido de Belén se quedó callado, como siempre. Pues muy bien. Pues bueno, queda demostrado que ni saben comportarse como seres civilizados. Ese ni, no, o sea, que no saben comportarse. Porque me hacía falta un... Ni tal, me falta una segunda... Anyway. Queda demostrado que ni saben comportarse como seres civilizados. En marcha, Romualdo, Alberto, uno delante y otro detrás. Si balan como ovejas, les llevaremos como ovejas. Cuando uno le llama oveja, se indigna un poquito. Subamos la marca de indignación de los aesanos un par de palmos. Y para ser justos, solo uno estaba balando. Andrés el pobletico, que de chico le dio una vaca, pero nadie se lo tenía en cuenta. Señor, madre mía. Todo esto es una muestra antropológica de cosas que ahora ya no sería capaz de escribir. El hombre de bigote tenía nombre a todo esto, pero me cae mal. Así que si no les importa, seguirá siendo el nombre del bigote. El hombre del bigote. Y si les importa, también. Yo era de los que exclamaron ¿qué? Porque en esa época era torpe y letrado y tenía 10 años. Ni siquiera sabía que Aesa estaba dentro de la comarca de Chócer. Pero no hablemos de mí. O bien, vale, hablemos de mi siguiente escena un rato, si lo prefieren. Mi nombre es Leoen, soy hijo de la bruja y sí, mi madre tiene predilección por los nombres exóticos. En la historia anterior he descrito a mi madre como una anciana, pero es por mantener su anonimato. Y la chepa es de haber cargado peso de joven, y que había tenido 7 hijos, que eso afecta al cuerpo, ojo. Que luego la gente la confunde porque muy desgraciada no es, ni buena persona. A ver, que sí, que es una bruja, pero que mentar mala madre no, ¿eh? Que paro de contar esta historia y se quedan ahí con el resquemor de haberme ofendido y luego ¿qué? Otro fragmento que está subrayado que no tengo ni idea de por qué está subrayado. Mi madre, después de leerle La fortuna a Eribón y consultarle a un par de amigas del gremio, decidió que alguien tenía que seguir al muchacho. Claro, este es el arco argumental que intenté meter ahí con demasiadas señales como para no ser un presagio o algo así. Y como tenía 6 hijos más que alimentar y sus amigas ahí calentándole la oreja todo el día, que también eran unas brujas, decidieron entre las 3 que me enviaban a mí, el único hijo que estaba dotado para la vida en el mundo. Vale, y que también un sacerdote me pilló intentando robar una estatua de Tilac y esa fue mi penitencia. ¡Que no te hubieran pillado! Ahora tengo un hijo en desgracia y sigo sin estatua, dijo mi madre, la muy bruja. Síguele a todas partes, dijo mi madre, pero no interfieras. Síguele a todas partes, pero no interfieras. Copón, me tuvieron que poner a seguirle el mismito día que le conscribían a todo el pueblo. Sí, aparentemente conscribir tampoco existe. De siempre se ha conscrito, pero lo llaman con otro nombre. Una sugerencia podría ser fomentar el patriotismo por medio de las fuerzas armadas mediante misiones de paz y ayuda contra el hambre no opcionales. ¿Pero qué? Madre mía, esto es una nota de larguísima, se podría conjugar así. Yo fomento... No pienso leerlo. Tú fomentas... Leedlo aquí, está en pantalla. Yo, francamente, voy a utilizar conscribir, que es más cortito. Conscribir es porque estaba buscando la palabra en inglés to conscript, que es meterte a la fuerza en el ejército, y en español no llegué a encontrar nada así. Bien. Pero bueno, no me puedo quejar. Siguiendo Eribón he aprendido muchas cosas que me sirvieron en la vida, como por ejemplo, que la mejor manera de llevar una buena vida es no estar en un ejército, no trabajar de nada serio y respetable y hacerte cronista. Es una profesión menos de luchar y de labrar un futuro y más de contar cosas a la gente. Cosas o episodios. No, esta vez me refería a las cosas en sí, no lean esta última nota al pie. Hay un señor cronista contando la vida de Eribón Manfrufru años antes de que me leyera El nombre del viento. No estoy plagiando a mí mismo. O sea, no. Está mi padre descendiendo la ropa. Disculpen los problemas. Como he dicho antes, una persona tarda un tiempo en indignarse correctamente. Yo lo he hecho desde que salieron de la aldea hasta que pararon para dormir, como unas 16 horas. Pero me adelanto.
El hombre del bigote había considerado apropiado que una buena marcha serviría para romper la voluntad de aquella aldea. De momento, para la cuarta hora de marcha se les habían roto 3 alpargatas de esparto, una cesta de mimbre y la voluntad de querer seguir andando más. Cristina lanzaba miradas a Bernardo continuamente y señalaba con la barbilla hacia los árboles que había a un lado del camino. Al cabo de un rato, Bernardo le susurró al oído que no era momento para sexo, que había mucha gente que no sabía ella, pero que a él le daba palo. Cristina le miró con cara de mujer que está acostumbrada a estar casada con un hombre. Escaparnos, Bernardo, escaparnos. ¿Escaparnos? ¿Pero qué pensará tu madre? Hijo, a mí me parece muy bien todo lo que hagáis, menos lo de fornisquear en el bosque, que no es apropiado. Y eso cuando erais novios, ahora estáis casados, dijo la señora que andaba detrás de ellos. Bernardo dirigió una mirada de aprobación a su suegra y otra de «¿Ves? Te lo dije» a su mujer. «Escaparnos de aquí», susurró Cristina. «Cuando nos miren, salimos corriendo. Ahora, Bernardo, ahora». Como había susurrado en voz alta, esa habilidad que desarrollan las madres cuando discuten por la noche, 30 personas estuvieron de acuerdo y saltaron del camino todos a una. Una de esas cosas de escaparse es que 2 a lo mejor pueden, pero 30, que al final fueron 56 en los pueblos, todos acaba sabiendo, pues es un tanto menos efectivo. Hubiera sido gracioso de no ser por los látigos. Me gusta eso de meterse. Se ensañaron sobre todo con Andrés el pobretico, que estaba chillando sin enterarse de nada, y con el marido de Belén, que en el momento de escaparse no había encontrado a su mujer. Se ensañaron con él por un malentendido. Belén había sido la única que no se había escapado con los demás por haberse quedado charlando con uno de los guardias un poco más atrás. No sé por qué protestó el marido, pero no le gustó a los guardias. Total, que otro poquito más de indignación para esa. Padre, por Dios, deje de extender. Es como cuando te pillan robando un bollo de la despensa. No es lo mismo que te pillen y que te castiguen a que te pillen, te dejen la cara como una berenjena y te llamen ladrón. A nadie le gusta que le llamen ladrón. El hombre del bigote puso cara de alguien al que le han puesto un palito de caca debajo de la nariz. Iba a decir de acampar aquí, en este claro del bosque al que acabamos de llegar. Pero como veo que tenéis las piernas nerviosas, seguimos, ¿no? Total, para la gente de vuestra ralea es como vacaciones, ¿no? Paseando por el bosque con la familia, pegando carreritas, jugando al escondite. En marcha. Ahí ya comenzó la indignación propiamente dicha de la gente de Aesa. Si hay algo que destacara de aquellos aldeanos era una feroz defensa de su orgullo como grupo. Bueno, primero la estupidez que les caracterizaba, luego lo del orgullo. Yo siempre he vivido en la choza, en lo alto del bosque, mi madre nos escandía cada vez que venía alguien, así que nunca me he sentido muy aesano, la verdad. Pero en aquel momento empecé a sentir cierto sentimiento regional. Ese sentimiento de que te llamen una palabra que no te sabes porque te la dice un señorito de la capital. Ralea. Ralea también es una palabra que utilizan en el nombre del viento. Esto capaz que sea que lo haya metido después, pero yo afirmo que no lo metí después, cuando me leí el nombre del viento. El alcalde paró en seco. De repente aparece el alcalde, que no había aparecido en todo haciendo que 2 o 3 aesanos le toparan por detrás. El nombre de alcalde nunca había sido otra cosa que un título honorífico. En la aldea no había gran cosa que organizar. Todo el mandato del alcalde se centraba en saber en qué épocas del año se podía faenar y en qué épocas no se podía. Y eso ya lo sabía todo aesano desde la infancia. Nota al pie. Hay una rima infantil que no reproduciré ahora, pero que se centra en que los buenos meses para la pesca son los que tienen una H gutural aspirada en el nombre. Bastante sofisticado para un pueblo de pesca, ahora que lo pienso. Aún así, hay que tener un mínimo de astucia para que te nombren alcalde. Se aclaró la garganta y comenzó en voz alta. ¡Ay! ¡Que se nos ha olvidado en el pueblo la medicina! ¡Santo Tilac! ¡Qué despiste! ¡Qué desastre! ¡Y ahora no podremos volvernos! ¿Qué medicina, José Luis?, dijo uno de los aldeanos. ¿No te acuerdas? La medicina esta, la de no volvernos locos... No, perdón, la de no volvernos lobos cuando nos entra sueño. Comenzó a dar codazos a los que le rodeaban. Los que le rodeaban se miraron entre ellos con expresión asinina. Asinino es una palabra que me gusta especialmente, significa con cara de burro. Si llamas asinino a alguien que no se suele enterar... Si llamas asinino a alguien, no se suele enterar. Al final acabó por darle una bofetada a alguno de ellos, guiñarle el ojo y hacer gestos de lobo. El otro pareció comprender. ¡Uy! ¡Uy, qué sueño me está entrando! ¡Uy! Como para no poder dar un paso más, ¿eh? ¡Uy! Y con lo lobo que me vuelvo yo cuando me quedo dormido sin mi medicina. ¡Tilac me valga!
Al cabo de unos instantes, la mitad de la aldea estaba bostezando y comentando lo mal que se estaban encontrando por lo de la lobez y esas cosas. Cuando llegó a oídos del conscriptor, el hombre del bigotito, hizo llamar al alcalde para que le informase. ¿Qué clase de insensatez era esa? Que la gente no se volvía lobo. Uy, pues no sé cómo será de dónde viene usted. De Ciudad Imperial, la más grande y más poblada ciudad del reino. Porque en nuestro pueblo nos volvemos lobos cuando nos dormimos sin habernos tomado jarabe de belladona frita. Ese fue un buen toque, la verdad, la belladona frita. Según dice mi madre, es tan efectiva que puede servir de panacea para todos tus males, como matarte de las más horribles maneras. O peor. Es por eso que nadie la usa y también es por eso que la mayoría de los remedios lo contienen. El reclutador alzó una ceja. Había escuchado historietas para evitar la conscripción, pero aquella debía ser la más estúpida de todas. Aunque... ¿Esa enfermedad de qué viene? El alcalde se rascó la boina para acelerar los jugos de pensar. Pues cuenta la leyenda que un lobo... El reclutador desaprobó con ojillos brillantes al pillarle en un renuncio. Ahí fue cuando yo salvé el día. Sí, yo. Al alcalde le mordió un lobo en la punta. Aclaré desde bastante lejos. Cuando estaba meando. Por eso le daba vergüenza decirlo. Ay, sí, yo no había visto sangrar tanto un miembro. En todos mis años como curandero, ¡qué chillidos!, añadió el médico, que le tenía manía al alcalde por un asunto de unas lindes. ¡Y yo maté al lobo! ¿Cómo corrió?, dijo el marido de Belén, mirando a uno de los guardias. Con estos puños le maté. Y yo me comí una caca de burro, añadió Andrés el pobretico, intentando ayudar. Pero ya no más. No. Tras una pausa incómoda y algunos «Muy bien, Andrés, venga», el alcalde intentó reconducir la situación. Y bueno, la primera noche que me quedé dormido tras el incidente, pues mordí al resto del pueblo. ¿Les mordió también ahí?, quiso saber el hombre del bigote. Les mordí por la zona del cuerpo y, bueno, ya que nos convertimos cuando no nos tomamos el brebaje ese por las noches. Y con las prisas y el servir a la patria y eso, pues se nos ha olvidado. Servir. La pausa que siguió, larga y cargada de futuros azotes, se vio interrumpida por la primera acción de nuestro protagonista, Erigón. Sí, por fin hace algo aparte de romper la puñetera estatua que me metió a mí en todo esto. ¡Engue! 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 Casi pudo oír como la mueca del hombre del bigote cambiaba, y aquí añado un color nuevo que es el color rosita, que es yo hablándole al texto. ¡Ah! Odio esta frase, la odio fuerte. También te entiendo, Nacho del pasado. ¿Ve usted? Hasta el bebé dormido aúlla como un cachorro. A mí eso no me suena como un cachorro. Pues le mordí yo misma, afirmó Cristina con la mirada clavada en el reclutador. Y yo le mordí un poco también, añadió Bernardo. Se había creado ya un clima de incertidumbre en el ambiente. A ver, la cosa es que los hombres lobo existían, por lo menos en la zona de Aesa. De vez en cuando alguien perdía una oveja, un niño desaparecía, o se oían aullidos como de lobo siendo devorado por un hombre lobo. Créanme, uno aprende a reconocer la diferencia. Y esas noches la gente ya cerraba con llave. Luego por la mañana decían que eran cuentos de viejas y pasaban en la taberna un poco más de rato de lo normal. Por supuesto, la mordedura de un hombre lobo en la punta no te convierte en hombre lobo, eso es una soberana tontería. Pero eso no lo sabía el reclutador con bigote. Imagínense aquel claro del bosque, un señor bajito susurrando y haciendo aspavientos a dos hombres de armas, lanzando miraditas hacia un grupo como de 60 aldeanos en la otra punta del claro. El alcalde, entre mirada y mirada, intentaba susurrar sin mover los labios. Los demás intentaban oírle sin mover los labios. Bien, he tomado una decisión, dijo el reclutador al cabo de un rato. Tengo ante mí la posibilidad minúscula de presentar al rey Francis un regimiento de hombres lobo. Y aunque sea una estupidez, que lo es, me veo en el deber de comprobarlo con mis propios ojos antes de volver a tomar cualquier decisión. Pero entonces, ¿volver a la aldea por la belladona? No. Dormid. ¿Esto es un fallo de guión? Porque esto es... Ah, vale, sí. No, perdón. Vale, sí, cuando duermen sin haberse tomado la belladona. Eso lo debo aclarar porque a mí mismo me acabo de perder. Bien. Hay veces que te vienen por donde no te esperas y se te pone una cara en concreto. Y en ese claro del bosque había un bigote que conocía esa cara. Y más claramente cuando podía verla en las caras de 60 personas a la vez. Bufo sacudió la cabeza y se dirigió a uno de los árboles que tenía ramas adecuadas para subirse.
Ordenó a varios aldeanos que apilaran maderas y yesca y encendió hogueras alrededor del árbol, antes de subirse a él con los 2 soldados. Escéptico, sí, pero cauto. El alcalde, a su vez, en un alarde de a la vez heroísmo e ingenio, tristemente nunca igualado ni repetido en el resto de su mandato, comenzó a dar órdenes. A ver, preparémonos para dormir, como hacemos siempre que nos quedamos sin medicina. Así, haciendo un círculo, sí. Los niños y las mujeres dentro del círculo que, claro, como son más bajitos, muerden más abajo y hacen más daño. No es cuestión de lesionar más de lo normal a la gente. Y cuidado con morder al señor al bigote. No morder al reclutador, corrigió Veloz. Venga, como hemos ensayado otras veces, ¿eh? Venga, ahora irse durmiendo poco a poco y los que se vayan quedando dormidos que avisen, ¿eh? Bueno, no, claro, no. Eso ya nos iremos dando cuenta porque se comportarán como hombres lobo. ¿Eh? Esto lo tengo que cortar y necesita puntos y necesita pausas porque yo leyéndome me acabo de quedar sin oxígeno. Y me estoy dando cuenta, pongo vocecita en todos los personajes, pero no, la vocecita solo la pone el señor del bigote, perdón. ¡A dormir todos! Ah, no, el mismo de antes, que no se había enterado cuando lo de la medicina, le miró con los ojos entrecerrados. El alcalde le volvió a dar una bofetada, le guiñó para mayor comprensión y resumió el mensaje para el resto. ¡A dormir todos! Cuando nos dormimos no volvemos hombre lobo. Hay que tener cuidado con no atacar de golpe a esas 3, apuntó con el dedo, 3 personas que hay arriba del árbol. Falto de sutileza y estuvo. Pero es lo que tienen los planes de alcalde de pueblo. Sutiles no pueden ser mucho, que luego la gente no te entiende, o peor, acaba uno colgado del campanario, como pasó con el sacerdote que iba de listo y robaba. Pasaron 20 minutos. José Luis, alcalde de Aesa, había fallado en contemplar no ya la falta de astucia de los habitantes de Aesa, sino la condición humana en sí. El alcalde esperó a que alguien actuara para luego él saltar ferozmente contra los 3 hombres del árbol. El boticario hizo lo mismo. El marido de Belén igual. Y Marisa, la partera a tiempo parcial. Aquel claro del bosque estaba lleno de gente que fingía dormir desesperadamente. El panadero explotó con esa voz que pones cuando llevas un rato pensando en decirlo. ¿Nos molesta el grillo? El claro entero del bosque se llenó de gente explicando por qué no podía conciliar el sueño. Los jabalíes ozaban demasiado fuerte. Aparentemente había un perro olfateando por ahí que no paraba. Uno estaba convencido de que le había caído una gota en el cuello y que con el que llueve que no llueve uno no se duerme al raso. 7 personas echaban de menos su almohada y finalmente alguien dijo que sin su vaso de leche calentito era insomne de solemnidad. Andrés el pobretico roncaba suavecito con una sonrisa en la boca. Una vocecita carraspeó desde lo alto del árbol. Aquí o hay hombres lobo o vemos qué tal se duerme con un latigazo en la espalda. Me parece que la esanez del ambiente le comenzó a afectar un poco porque no pudo evitar soltar un «se duerme mal con un latigazo» por el escozor. Pasaron otros 20 minutos, más llenos de gente dándose la vuelta y haciendo soniditos de hacer fuerzas para dormirse. Habían llegado al último punto de la indignación. Cuando te indignas con el que tienes al lado porque no está colaborando igual que tú. Mírale, ahí parado, mirando para los lados como preguntándose qué hacer. Y el otro que tienes al lado igual. Es que estás rodeado de necios. Joder, que estamos todos en esto, ¿no? Mira ese apretando los labios como para decir algo. ¿Por qué no habla? Y así. ¿Necesita esto? ¿Necesita pulido? Como un coche de 35 años bajo una cascada. Al cabo de un rato empezaba a oírse unos tímidos woof, woof, roar y e incluso esto au. Y bueno, que yo tenía 10 años, ¿vale? ¿No había dicho que tenía 12? No, 10, bueno. Y llevaba más de 12 horas andando. Apenas había comido y estaba cerca del fuego calentito. Llevábamos como 1 hora tumbados. Hice fuerzas para mantenerme despierto. ¿No es bastante? Yo noté que alguien me levantaba en brazos y me llevaba aparte, y volví a caer en el sueño sin sueños de los niños chicos, hasta bien entrado el día. La gente del pueblo contó durante años la batalla en la que vencieron a los soldados fingiendo ser hombres lobo. Cada vez que se contaba era más exótica y pendenciera, y la gente tenía más cicatrices de espada, y habían muerto más aldeanos en la escaramuza, y de 3 hombrecillos pasaron a ser un batallón. Ya sabéis cómo son esas cosas. Todos tenemos esa historia de la chica que te miró en el baile, con la que podrías estar casada ahora si no fuese por esa copa que te cayó encima antes de hablar con ella. O no.
Yo lo que les puedo contar es que me despertó el sol de la mañana y que a los pies del árbol que todavía humeaba había un trozo sin hierba, como de haber cavado. Y la gente no se miraba a los ojos. Sobre todo, sobre todo evitaban mirar a los ojos a Bernardo, que llevaba una camisa distinta a la que llevaba por la noche. Les dije que Bernardo todavía haría algo heroico en esa parte de la historia. No sé, aquella mañana no tenía cara de haber hecho nada heroico. Así que nos volvimos a esa. Me hace falta pulir. Muerto el perro, se acabó la rabia. Joder. Muerto el perro, se acabó la rabia, pensarán ustedes. Nota al pie. Es una expresión que me ha parecido curiosa de usar. Por eso de los lobos, ¿no? Que son como perretes, pero sin pelo entre las pezuñas, que lo leí en un libro. Ese libro es El libro de la selva y las tierras vírgenes, de un señor que era muy racista. A esa estaba a salvo de 3 soldados que habían venido a reclutarles. Pero en el ejército hay más de 3 personas. ¿Cómo se libró a esa de la conscripción real? ¿Cómo es que después de aquel hombre de bigote no vino otro señor con bigote a sustituirlo? Eso se lo contaré en la siguiente cosa, que comienza cuando Eribón se lo llevó un mapache. De momento, esta historia acaba de una manera tan mundana como cuando empezó. Ustedes a lo mejor esperan una aventura y yo les he dicho que yo no cuento aventuras, sino cosas. Esta cosa acabó como acaban todas las cosas, sin casi darte cuenta de que ya se han acabado. La gente volvió a la aldea. Se despidieron entre sí con esa manera de despedirse de cuando te estás despidiendo de un hecho y no de un sitio. Cuando en realidad vas a ver al día siguiente a la persona con la que te estás despidiendo, pero en realidad te estás despidiendo de algo que os ha pasado juntos. ¿Me entienden? Es que yo me oigo hablar a veces y pienso que estoy siendo demasiado rebuscado al hablar y luego me explico ya demasiado mundana, de manera mundana, y luego ya es peor y ya. Quieren llegar a lo del mapache, lo entiendo, lo capto, voy. Bernardo y Cristina cerraron la puerta de su casa, que habían dejado atrás hacía un día y medio, que parecía un mes. Cristina se apoyó contra la puerta suspirando con una débil sonrisa. Bernardo besó al bebé y lo dejó en la cuna. Cristi, ¿qué quieres que hagamos para cenar? Ya, hoy la hago yo. Pero tú estás tonto. ¿Cómo? ¿Qué? Ahora que hemos vuelto, te dejo que quemes la casa cocinando, ¿no? Bernardo miró al techo. ¿Qué boba eres? Y se acercó a besarla. El grito de Cristina le dejó sordo un par de horas. ¡Cariño! ¡El niño! ¡Eribón! ¿Qué pasa ahora? ¿Ha salido de la cuna? Y tanto que había salido de la cuna. Y de la casa. Se lo estaba llevando por la ventana un mapache. Vale, a lo mejor esta historia no acaba tan mundana como empezó. Este es el capítulo 2 de Eribón Van Frou Frou. ¿Qué tal? ¿Qué tal?